El ranchero Lakota volvió del campo de batalla, solo para arrodillarse ante la viuda gigante que rezaba. El sol apenas despuntaba detrás de las colinas cuando el ranchero Lakota, Akecheta Greyhawk, regresó del campo de batalla montando un caballo cansado, cubierto de polvo, con la mirada fija en el horizonte como si todavía esperara que un disparo saliera de algún matorral. Su camisa estaba rasgada por los hombros, las cintas de guerra descoloridas por la lluvia y la sangre seca. Pero lo que más pesaba no eran las heridas visibles, sino el silencio que llevaba clavado en la garganta, un silencio ancho como la llanura que acababa de cruzar. Al llegar al borde del pueblo, los perros no ladraron, y los niños no corrieron a saludarlo como solían hacerlo antes de que partiera, porque Akecheta no se veía como un hombre que volvía a casa, sino como alguien que había dejado demasiados pedazos de sí tirados en la tierra lejana, donde la guerra había reclamado nombres sin preguntar. Caminó hasta desmontar con torpeza, apoyándose un instante en la silla como si sus piernas recordaran más el temblor del combate que la firmeza de la vida diaria. Y mientras avanzaba por la calle principal, la luz que se filtraba entre las ventanas marcó en su rostro la sombra de un hombre que había visto demasiado. No saludó a nadie, no porque fuera arrogante, sino porque temía que cualquier palabra pudiera traer consigo el peso de los gritos que aún resonaban en su cabeza. Cruzó el pueblo en silencio, respirando el olor a pan, a polvo y a madera húmeda, un olor que había extrañado durante meses pero que ahora parecía ajeno, como si no le perteneciera. Entonces la vio, frente a la pequeña capilla de tablas viejas, arrodillada sobre el suelo frío, una mujer enorme, de hombros anchos y túnica negra, una figura que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Era Mara Stonebear, la viuda gigante, conocida no por su tamaño sino por la manera en que cargaba el dolor. Recta, firme, sin esconderlo y sin dejar que la rompiera. Sus manos estaban entrelazadas sobre las rodillas, y aunque no rezaba en voz alta, el aire alrededor de ella tenía una quietud distinta, como si su oración no subiera al cielo, sino lo obligara a descender. Akecheta se detuvo a unos pasos, incapaz de moverse, porque la imagen de esa mujer rezando en silencio lo atravesó como ninguna espada había logrado hacer, ya que en su postura reconoció algo que él había perdido en el campo de batalla: la capacidad de pedir, de esperar, de creer. La viuda alzó la cabeza con la lentitud de quien no teme a nada ni a nadie, y cuando sus ojos encontraron los de él, no mostraron sorpresa ni reproche, solo una comprensión profunda, como si supiera que el hombre enfrente había regresado con más heridas en el alma que en el cuerpo. Akecheta sintió que el peso de todo lo que había visto, de todo lo que había hecho, caía de golpe sobre él, y sus rodillas comenzaron a ceder sin que pudiera detenerlas, no por dolor sino por un reconocimiento súbito. Esa mujer que rezaba no pedía venganza ni justicia, pedía paz, y él, que venía de un lugar donde la paz no existía, comprendió en ese instante que no tenía derecho a permanecer de pie frente a ella. Sin entender completamente por qué, el guerrero Lakota dio un paso adelante, luego otro, y finalmente cayó de rodillas frente a la viuda gigante, inclinando la cabeza como si entregara el peso de su guerra al único lugar donde podía soltarse sin romperse. Mara Stonebear no abrió los ojos de inmediato cuando escuchó las rodillas del Lakota golpear la tierra frente a ella, porque su oración no era una súplica momentánea, sino un hilo que llevaba días cosiendo entre el cielo y la tierra, un rezo profundo que empezaba al alba y terminaba solo cuando el cansancio dejaba su cuerpo inmóvil. Su dolor era antiguo, tallado en la espalda ancha que cargaba, en las manos que habían enterrado a un marido que murió sin volver, en la voz ronca que aprendió a rezar, no para pedir milagros, sino para que el alma no se volviera piedra. Cuando alzó lentamente los párpados, vio al ranchero Lakota inclinado ante ella, sudoroso, temblando no de miedo físico sino de algo más hondo, algo que ella reconoció al instante, el peso de quien ha visto demasiado y ya no encuentra un lugar donde dejarlo. El viento movió los bordes de su túnica negra y,
A pesar de su tamaño imponente, su presencia emanaba una calma que hacía olvidar que podían temerle. Ella no era una montaña por su fuerza, sino por su capacidad de sostenerse sin derrumbarse. Miró a Akecheta con una serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido al dolor más cruel. Y aunque no dijo su nombre, él sintió que lo reconocía, no como guerrero, no como sobreviviente, sino como un hombre cansado. «No te arrodilles por mí», murmuró Mara, su voz baja como un tambor apagado, una voz que hacía vibrar el aire sin necesidad de elevarse. «Si te arrodillas, que sea por lo que dejaste allá». El Lakota tragó saliva, incapaz de levantar la cabeza, porque sabía que ella se refería no solo a los muertos, sino a las decisiones, a los silencios y a las culpas que había traído pegadas al pecho como metralla invisible. La viuda gigante colocó una mano en el suelo, cerca de la suya, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera la firmeza de su presencia. «La guerra rompe a los hombres», continuó, «pero lo que viene después decide si se quedan rotos». Sus palabras no eran consuelo, eran un juicio suave y justo, de esos que no castigan pero tampoco dejan escapar. Akecheta quiso hablar, explicar, confesar, pero las imágenes del campo de batalla, los gritos, las hogueras, los cuerpos tirados, la mirada de aquellos que no logró salvar, se interpusieron como un nudo que no sabía desatar. Mara lo observó con un gesto que no era compasión ni tampoco dureza, sino una mezcla de ambas. La mirada de alguien que ha aprendido que la fe no es para los perfectos, sino para los que siguen respirando aun cuando quisieran detenerse. Entonces, sin pedir permiso, se puso de pie con un movimiento lento pero poderoso, como si el peso del mundo la siguiera y aún así pudiera sostenerlo, y caminó hacia la puerta abierta de la capilla. «Ven», dijo sin volverse. «Si buscabas un lugar para caer, este no es suficiente. El interior tiene sombra, y la sombra guarda la verdad mejor que la luz». Akecheta levantó la vista apenas, viendo la silueta enorme de la viuda recortada contra la puerta del templo, y supo que debía seguirla no porque lo ordenara, sino porque algo dentro de él, algo que había resistido balas, frío, hambre y miedo, sabía que solo allí, en ese espacio sagrado donde ella rezaba todos los días, podría empezar a soltar un fragmento de la guerra que seguía ardiendo en su pecho. Akecheta cruzó el umbral de la capilla detrás de Mara Stoneberg, con pasos lentos, como si sus botas pesaran más que todo el camino recorrido desde el campo de batalla. Adentro, la luz entraba filtrada por las rendijas de la madera vieja, creando líneas doradas que parecían dividir el espacio entre lo que se recuerda y lo que se intenta olvidar. El Lakota se detuvo apenas dentro, respirando hondo, porque el olor a velas apagadas y a tierra seca le devolvió algo que la guerra le había arrancado. Silencio sin peligro, silencio sin órdenes, silencio sin gritos. Mara avanzó hasta el primer banco. Se inclinó un poco para acomodar una de las mantas que dejaba allí para quienes venían a buscar consuelo, y aunque no lo miró de inmediato, su presencia llenaba el lugar con una autoridad tranquila, esa que no exige obediencia pero inspira verdad. Akecheta sintió un temblor subirle por los brazos al observarla, no por miedo, sino porque la simple forma en que ella se movía, firme, lenta, segura, lo obligaba a ser honesto consigo mismo de una manera que la guerra nunca permitió. Intentó hablar, pero cuando abrió la boca solo salió un susurro quebrado que no parecía un idioma ni un pensamiento, sino un eco de lo que había callado por meses. Mara se giró entonces, despacio, su sombra enorme proyectándose sobre las tablas como una columna de piedra, y lo miró con algo que no era compasión ni lástima, sino una comprensión profunda, que solo puede tener alguien que también perdió a un ser amado en circunstancias que nunca terminaron de explicarse. «Las sombras te siguieron», dijo ella con voz baja, casi como si estuviera leyendo un libro invisible. «Pero no tienes que darles asiento aquí dentro». Akecheta cerró los ojos un instante,
y en esa oscuridad breve aparecieron los fragmentos que había estado conteniendo. Los rostros cansados de los hombres con los que compartió la trinchera, las decisiones apresuradas, las manos temblorosas que intentó sostener, el sonido apagado de las noches frías donde el miedo se mezclaba con el deber. Abrió los ojos antes de que la memoria lo arrastrara, pero la viuda gigante ya se había acercado un paso más, como si hubiera sentido el oleaje interno antes de que él pudiera controlarlo. «No vine a la capilla para ti», dijo Akecheta con voz ronca, sorprendido de escucharse tan desgastado. «Vine porque no supe dónde más poner esto». Señaló su propio pecho, no donde estaba el corazón, sino más arriba, donde la respiración se atora cuando uno lleva mucho tiempo cargando palabras que no encuentran salida. Mara asintió con un gesto lento, y se sentó en el primer banco, dejando un espacio a su lado sin decirle que lo ocupara, porque sabía que los hombres que vuelven de la guerra no se sientan porque se lo ordenen, sino cuando el alma encuentra un punto firme donde apoyarse. Akecheta dudó unos segundos, la lucha interna visible en la contracción de sus hombros, pero al final se dejó caer junto a ella, sin pensar en la torpeza con la que su cuerpo reaccionaba, solo sintiendo el alivio tenue de no estar de pie cargándolo todo. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario, como un puente que todavía no se cruza pero ya está levantado, y cuando Mara colocó una de sus manos enormes sobre el respaldo del banco, el gesto no tocó a Akecheta, pero sí tocó algo dentro de él. La idea de que tal vez no tenía que pelear más por un momento para empezar a respirar. El viento de la tarde se coló por las grietas de la capilla, mientras Akecheta y Mara permanecían sentados en el mismo banco, sin tocarse pero respirando el mismo aire lleno de polvo, luz y algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Afuera, el pueblo seguía con su rutina. El sonido de un martillo, un caballo pasando lento, el murmullo de mujeres que regresaban del pozo. Pero adentro, el tiempo parecía detenido, como si la estructura misma de la capilla entendiera que un hombre que ha visto demasiado solo puede hablar cuando se siente protegido de todos los ojos. Mara bajó la mirada al suelo, observando las marcas que años de pasos habían dejado en las tablas, y dijo con suavidad: «No necesitas contarme lo que pasó, pero sí necesitas dejar de cargarlo solo». La frase no fue un mandato, ni un consuelo. Fue simplemente verdad, dicha con el peso exacto para no romperlo. Akecheta inclinó la cabeza hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, en un gesto que le salió sin pensar. La postura de un guerrero que ya no está preparado para luchar, sino para confesarle al suelo lo que jamás le dijo a otro ser humano. Sus manos se entrelazaron, tensas, temblorosas, y en su respiración agitada se adivinaba la lucha entre permanecer callado o permitir que una parte de su dolor finalmente saliera a la luz. «Mi hermano», alcanzó a decir, y luego se detuvo, como si la palabra misma desgarrara algo que llevaba años intentando mantenerse intacto. Mara levantó la vista, no para presionarlo, sino para estar presente, para que cuando la herida se abriera, él no sintiera que estaba cayendo solo. Y entonces, con un esfuerzo visible, Akecheta siguió. «Murió sin que yo pudiera despedirme. Yo estaba lejos, ocupado, peleando otra guerra que no era nuestra. Cuando regresé, ya lo habían enterrado». La voz se le quebró justo al pronunciar esa última frase, no con llanto, sino con esa dureza que aparece cuando un hombre intenta sostener una verdad que siempre le pesó demasiado. Mara respiró hondo, y después de un largo silencio dijo: «No llegaste tarde, llegaste vivo, y eso ya es una forma de honrarlo». Akecheta apretó los ojos, como si las palabras fueran demasiado. Trató de enderezarse, pero su cuerpo parecía decidir por él, cansado de años sin descanso. Mara giró apenas su torso, lo suficiente para que él la sintiera cerca sin sentirse invadido, y añadió con calma: «Los que vuelven de la guerra no deben pedir perdón por sobrevivir». Él tragó saliva con dificultad. Los recuerdos seguían allí, tensos, desordenados,
Pero el peso era distinto porque había sido pronunciado, aunque fuera en fragmentos. Sin mirarla, murmuró: «No sé cómo volver a vivir sin sentir que le debo algo al mundo. Algo que no sé pagar». Mara apoyó una mano, grande, firme, cálida, en el banco entre ambos. Un gesto que no lo tocó, pero que creó un puente invisible que él sintió profundamente. «Entonces empieza por esto», dijo ella. «Por dejar que alguien te acompañe mientras descubres cómo se vive sin armas». La puerta de la capilla crujió con un soplo de viento, como si la tarde confirmara que algo en ese interior había comenzado a moverse. Akecheta respiró más hondo, por primera vez sin que el aire pareciera un enemigo, y aunque no respondió, su postura cambió apenas. Los hombros cayeron, la mandíbula dejó de tensarse, y en su mirada, cuando por fin levantó la vista, había un brillo nuevo, tenue, frágil, pero real. El brillo de un hombre que empieza a creer que quizá el camino de regreso a sí mismo no tendrá que recorrerlo solo. La noche cayó sobre el valle con una suavidad extraña, como si incluso la oscuridad quisiera caminar de puntillas alrededor de la capilla donde Akecheta y Mara Stoneberg salieron después de horas de silencio compartido. El aire era frío, pero no cortante, y la luna apenas dibujaba un arco pálido sobre las montañas, iluminando lo suficiente para que el Lakota viera el contorno firme de la viuda, mientras ella recogía una lámpara que guardaba en un pequeño cobertizo junto a la capilla. Él la siguió sin pensar en la distancia entre ambos, y cuando ella encendió la mecha, la luz cálida reveló sus facciones marcadas, su piel cubierta por sombras antiguas y una fuerza tranquila que parecía surgir más de su corazón que de su tamaño imponente. «La guerra deja brasas», dijo Mara mientras ajustaba la llama. «Pero no todas están destinadas a arder otra vez». Akecheta tragó despacio, sintiendo que algo dentro de él se movía con un crujido que no era dolor exactamente, sino una resistencia cansada. Ella empezó a caminar hacia la parte trasera de la capilla, donde había un pequeño fogón de piedras negras, y él fue detrás, como si el simple acto de seguirla lo anclara por primera vez desde que regresó del frente. Mara colocó ramas secas, movió las brasas viejas y con un movimiento cuidadoso, reavivó el fuego. La luz danzante iluminó su rostro y el de Akecheta, creando una intimidad suave que no pedía explicaciones ni promesas. Él se sentó primero, apoyando las manos sobre sus rodillas, y sintió cómo el calor del fuego le entraba lento, derritiendo capas que había endurecido durante años, mientras ella se acomodaba frente a él, cruzando las piernas con naturalidad, como si aquel fuera el lugar más lógico del mundo para estar. Por un largo rato no hablaron, y fue ese silencio, no el tenso, no el de la guerra, no el de la culpa, sino uno vivo y tibio, el que logró que Akecheta finalmente dijera sin mirar directamente a Mara: «Mi hermano era menor. Creía que yo podía protegerlo de todo». La frase cayó como una hoja, ligera pero inevitable. Mara no respondió enseguida. Solo tomó una rama encendida y dibujó una línea en la tierra, dejando que el humo se alzara antes de decir: «Ningún hermano puede ser Dios del otro. Solo caminamos juntos hasta donde el destino nos deja». Akecheta cerró los ojos, dejando salir un suspiro que llevaba años atrapado. Y cuando los abrió la vio observándolo con una mezcla de fortaleza y ternura, que no había encontrado en nadie desde antes de la guerra. «No vine aquí para que alguien me salve», murmuró él. «Vine porque no sé cómo seguir». Mara inclinó apenas la cabeza, su sombra enorme moviéndose con el fuego, y respondió: «A veces seguir empieza con dejar que alguien cuide el fuego contigo». La frase lo tocó más de lo que esperaba, y por un instante sintió que podía respirar más hondo, como si ese fuego frente a ellos quemara solo lo necesario, lo viejo, lo inútil, lo que ya no tenía que cargarse. El viento sopló con suavidad, haciendo que las llamas se inclinaran hacia un lado, y en ese movimiento Akecheta vio algo en Mara. No poder,
no compasión, sino una fe silenciosa que iluminaba sin exigir nada. Y por primera vez desde que volvió del campo de batalla, el Lakota sintió que quizá había un lugar donde el dolor podía dejar de ser un enemigo. El fuego seguía vivo cuando la noche avanzó, más oscura y más profunda, como si quisiera probar la fortaleza de quienes permanecían despiertos junto a él. Akecheta y Mara no se habían movido mucho, pero algo invisible sí había cambiado entre ambos. El Lakota ya no tenía los hombros tensos, y la viuda gigante no mantenía la misma distancia rígida de horas antes, sino una cercanía tranquila, esa que solo se permite cuando el alma reconoce a otra, que lucha con fantasmas parecidos. La brisa nocturna arrastraba olor a tierra húmeda y a hojas secas, y en el silencio del valle los grillos marcaban un ritmo lento, casi sagrado. Mara tomó una rama larga, la colocó sobre las brasas y dijo sin mirarlo, con una voz que parecía hablarle tanto a él como a la noche: a veces el camino de regreso no es hacia una casa, es hacia uno mismo. Akecheta bajó la vista, observando cómo la nueva rama se encendía con un crepitar suave que parecía latir. Y por un segundo, creyó que la frase no había sido para él, hasta que Mara añadió en un susurro: y nadie debería hacerlo solo. El Lakota dejó escapar un aire tembloroso, un sonido que no era llanto pero tampoco fuerza. Era algo entre ambos, un deshielo lento. Se frotó el rostro con las manos, como si quisiera quitarse años de polvo, culpa y guerra. Y cuando bajó los brazos, Mara estaba mirándolo, no con intensidad, sino con presencia total. Una atención que un hombre solo recibe cuando la otra persona está dispuesta a cargar una parte del peso. «Dime tu nombre completo», pidió ella, sin exigencia. Sin prisa, él parpadeó, sorprendido, y tardó unos segundos en responder: Akecheta Winyan Wakinian. Al pronunciarlo, su propia voz sonó extraña, casi como si fuera la primera vez que se escuchaba vivo, presente, aquí, no en el campo de batalla ni en los recuerdos rotos. Mara repitió el nombre en un murmullo grave, lento, respetuoso, como se repite algo que no se quiere romper, y al escucharlo en labios de ella, algo en el pecho del Lakota se aflojó de un modo que jamás habría esperado. «Tu nombre pesa», dijo ella, «pero también sostiene». Él tragó saliva, la garganta ardiendo, y contestó: «El tuyo también, Mara Stonebear, la que no huye». Ella esbozó una sonrisa mínima, apenas un movimiento de labios que el fuego iluminó de una manera casi humana, cálida, y dejó la mirada fija en él por un instante que pareció más largo que toda la noche. Después, tomó la manta que llevaba siempre sobre los hombros y la acomodó para cubrirse el brazo, pero al moverla, dejó libre un espacio a su derecha, un gesto pequeño, sutil, que invitaba sin pedir. Akecheta no se acercó, pero tampoco se alejó. Simplemente dejó que esa oferta de compañía entrara en su conciencia como un rayo tenue de calor en medio del invierno interno que llevaba cargando. Un lobo aulló a lo lejos, recordando que el valle no dormía del todo, y Mara murmuró: «Cuando estés listo para contarme lo que aún guardas, aquí estaré». Él no respondió, pero inclinó la cabeza apenas, suficiente para que la viuda gigante entendiera que ese hombre, que había vuelto de la guerra roto y silencioso, acababa de dar su primer paso hacia la parte de sí mismo que creía perdida. Y mientras las brasas seguían ardiendo, tibias y constantes, la noche pareció inclinarse también, escuchando cómo dos almas cansadas empezaban, por fin, a reconocerse. La madrugada llegó sin anunciarse, con un viento frío que descendía de las montañas como si arrastrara mensajes antiguos. Akecheta no había dormido, y Mara tampoco. Siguieron junto al fuego hasta que las brasas se volvieron rojas como ojos cansados. Cuando la primera línea gris del amanecer apareció detrás del cerro, Akecheta se puso de pie con un movimiento torpe, como si su cuerpo recordara de golpe que llevaba demasiadas noches sin descanso real. Mara también se levantó, y por un momento quedaron frente a frente,
Dos figuras grandes, silueteadas por un fuego que ya casi moría. Él abrió la boca para decir algo, pero un sonido distinto lo interrumpió. Pasos, ligeros, apresurados, cruzando la tierra húmeda detrás de la capilla. Ambos se giraron al mismo tiempo, y vieron a un joven del pueblo correr hacia ellos con el rostro pálido por el frío y la preocupación. «Señora Stoneberg», dijo el muchacho respirando hondo. «El padre Rowan la busca. Dice que hay un herido en el granero viejo. Algo grave». Mara no hizo preguntas, solo tomó su manta, apagó la lámpara con un soplo y comenzó a caminar con decisión hacia el sendero que conducía al granero, mientras Akecheta la seguía sin pensarlo, como si el llamado no fuera solo para ella, sino también para él. Al avanzar por el sendero estrecho que bordeaba la colina, el viento les lanzó ráfagas de polvo y hojas secas, y Akecheta sintió un nudo en el pecho. No por el herido, sino porque el amanecer siempre le recordaba las marchas de guerra. Los cuerpos cansados avanzando sin saber si habría mañana. Sin embargo, esta vez no había armas ni órdenes. Solo la sombra firme de Mara, abriéndose paso entre la maleza con su fuerza tranquila. Cuando llegaron al granero, el padre Rowan esperaba en la entrada, con las manos juntas y la mirada ansiosa. «Gracias por venir tan rápido», dijo, mirando primero a Mara y luego, con cierta sorpresa respetuosa, a Akecheta. «Lo encontramos al amanecer. Estaba tirado en el arroyo. Parece que alguien lo golpeó». Akecheta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por la violencia, sino por algo más profundo. El recuerdo de todas las vidas que no pudo salvar. Mara, en cambio, caminó directo hacia la puerta, empujándola con su mano grande hasta abrirla completamente. Dentro, el granero olía a paja húmeda y metal oxidado. Y en un rincón, tendido sobre una manta improvisada, yacía un hombre joven, inconsciente, con respiración débil. La luz del amanecer apenas entraba por las rendijas, creando líneas doradas sobre su pecho. Mara se arrodilló a su lado sin dudarlo y comenzó a revisar sus heridas. Akecheta se quedó a un paso, observando. Pero su corazón comenzó a latir con un ritmo familiar, antiguo, como si esa escena despertara en él el instinto que creía enterrado. Proteger, sostener, responder al peligro. «Necesito agua caliente y vendas», dijo Mara sin levantar la vista, y Akecheta salió del granero antes de que el padre Rowan pudiera responder, movido por un impulso que no pensó ni quiso detener. El viento golpeó su rostro cuando corrió hacia el pozo, y por un instante no fue el guerrero roto que regresó de la guerra, sino el hombre que su hermano siempre creyó que era. Alguien que no abandona. Cuando regresó con el balde y las telas, Mara lo miró por primera vez de manera distinta. No como alguien que cargaba dolor, sino como alguien que podía sostener vida. Y en ese intercambio silencioso, el amanecer pareció abrirse un poco más, revelando que la jornada recién comenzaba para ambos. El sol ya había subido lo suficiente como para pintar de oro las tablas viejas del granero, cuando la noticia del herido comenzó a correr por el pueblo. Y la gente empezó a acercarse en pequeños grupos, murmurando entre sí con esa mezcla de temor y curiosidad que siempre despierta un suceso inesperado. Akecheta estaba arrodillado junto al cubo de agua caliente, exprimiendo un paño mientras Mara atendía la herida del joven, una brecha en el costado que no dejaba de sangrar, aunque menos que cuando lo encontraron. El Lakota trabajaba en silencio, pero cada movimiento suyo revelaba una concentración que no tenía nada que ver con la guerra, y sí con una necesidad más profunda: demostrar que podía sostener a un ser vivo sin miedo a fallar. Mara, por su parte, mantenía la calma casi ritual que la caracterizaba, sus manos grandes moviéndose con precisión, apretando, limpiando, asegurando la venda, todo sin decir una palabra más allá de instrucciones cortas. Pero esa tranquilidad se quebró cuando el padre Rowan entró de golpe, acompañado por 3 hombres del pueblo que traían expresiones duras y un aire de acusación prematura. «Ese muchacho», dijo uno de ellos, señalando al herido sin respeto, «fue visto anoche cerca del rancho Miller».
Ya sabes lo que pasó allí. Akecheta se levantó de inmediato, no en postura de ataque, sino con la espalda recta y los pies firmes, como si cada hueso entendiera que esa acusación podía encender una hoguera pública si no se controlaba. Mara giró lentamente la cabeza hacia los hombres, su sombra enorme cubriendo parte del cuerpo del herido, como si lo reclamara bajo su protección. Este hombre necesita cuidado, dijo con voz baja, no un juicio armado con rumores. Pero los tres hombres no se detuvieron. Avanzaron un paso más, tensos, y uno añadió: no digo que lo matemos, solo que lo entreguemos a la ley antes de que despierte y huya. Akecheta sintió una punzada en el pecho, un eco de todo lo que vivió en tiempos donde la sospecha era suficiente para condenar. Sus manos temblaron apenas, pero Mara lo vio y colocó una mano firme sobre el suelo, cerca de la pierna de él, un gesto silencioso que decía: no estás solo en esta lucha. Nadie va a llevárselo mientras esté bajo mi cuidado, dijo ella. Y su voz llenó el granero con una autoridad tan grande como su presencia. Uno de los hombres bufó: ¿y por qué decides tú? No eres la ley. Mara no respondió de inmediato, se inclinó un poco. Apretó la venda sobre el costado del herido con precisión, y recién entonces se puso de pie, quedando tan alta que la luz del sol que entraba por la puerta se cortó detrás de ella. No soy la ley, dijo, pero sí soy la que sabe cuándo un alma está más cerca de la muerte que del pecado. El padre Rowan levantó ambas manos, intentando calmar la tensión, pero la multitud afuera ya comenzaba a crecer. Voces, pasos, susurros, el rumor de un juicio improvisado. Y en medio de ese ruido, Akecheta sintió la guerra regresar como un latigazo, no en visiones, sino en el instinto de ponerse entre el peligro y los vulnerables. Avanzó un paso, quedando entre los hombres y el herido, y dijo con voz grave, sorprendentemente firme: si quieren cargarlo tendrán que pasar por mí. El silencio que siguió fue inmediato, pesado, cortante. Nadie esperaba que un lakota recién regresado del campo de batalla hablara así, menos aún con esa calma que parecía hecha de tierra y cicatrices. Mara lo miró, y por primera vez desde que lo conoció, vio en él no solo dolor, sino convicción. Y mientras la multitud afuera seguía creciendo, la mañana se tensó como un hilo listo para romperse, dejando claro que la decisión moral que marcaría sus vidas estaba a punto de tomarse. La multitud creció tan rápido que, para cuando el sol se alzó por encima del cerro, el granero parecía el centro de un juicio que nadie había convocado oficialmente. Hombres con las manos en los cinturones, mujeres con el ceño fruncido, jóvenes que miraban con curiosidad peligrosa, todos formando un semicírculo que respiraba desorden y miedo. El padre Rowan trataba de contenerlos, pero sus palabras se perdían entre las voces que exigían explicaciones, castigo, acción inmediata. Dentro, Akecheta se mantenía firme entre la entrada y el herido, respirando hondo como si cada bocanada de aire fuera una orden que debía obedecer para no dejar que el instinto de guerra volviera. Mara estaba un paso detrás de él, no para protegerlo, sino para que él sintiera su presencia como un muro silencioso. Una columna que sostenía lo que él empezaba a recuperar por dentro: el control, la calma, la fe en el juicio correcto. ¡Que salga el lakota!, gritó uno de los hombres fuera del granero. Y varias voces se unieron con la rapidez inquietante que tiene la multitud, cuando olvida que cada vida pesa individualmente. Akecheta apretó la mandíbula, pero no dio un paso atrás. En cambio, avanzó hacia la entrada hasta quedar a la vista de todos, con la luz del sol recortando su figura alta y la sombra de Mara proyectándose detrás, como un recordatorio de que no estaba solo. «El muchacho no es tuyo», dijo un ranchero de barba gris, «ni de ella. No tienen derecho a retenerlo». Akecheta miró a la multitud con una serenidad que parecía imposible en medio del caos, y respondió: «Está herido, inconsciente. Llevarlo ahora sería matarlo». «¿Y qué si atacó el rancho Miller?», gritó una mujer.
que si volvió para rematar lo que empezó. Akecheta bajó la mirada apenas, no por miedo, sino para elegir sus palabras como quien elige un arma que no quiere usar. Cuando volvió a levantarla, la voz le salió grave, profunda, sostenida por algo más fuerte que la ira. Yo peleé en la guerra. Vi a hombres juzgados por rumores y morir antes de que la verdad hablara. No voy a permitir que este pueblo haga lo mismo. La multitud murmuró, sorprendida por la firmeza del Lakota, pero antes de que alguien respondiera, Mara salió a su lado, cruzando los brazos, su figura gigante imponiendo una calma dura. «Si quieren justicia», dijo ella, «entonces esperen a que despierte y podamos escuchar su versión». Un hombre joven bufó. «¿Y si huye? ¿Y si nos engañan?». Mara lo miró con una intensidad que lo obligó a bajar la vista. «Entonces seré yo quien responda por él». Hubo un silencio breve, un vacío cargado de tensión donde la multitud se dio cuenta de lo que implicaba esa promesa. Mara Stoneberg no hacía ofrecimientos a la ligera, y jamás había roto su palabra. El padre Rowan dio un paso adelante y dijo: «Dejemos que este joven viva al menos hasta abrir los ojos. No condenemos a un hombre dormido». La tensión se sostuvo unos segundos más, y luego se aflojó lentamente, como un lazo demasiado apretado que al fin empieza a ceder. Varios hombres bajaron las manos de los cinturones. Otros dieron media vuelta, y la multitud comenzó a dispersarse, no del todo convencida, pero sí lo suficiente para dejar que el juicio esperara. Akecheta respiró con tanta fuerza que el aire pareció empujarle el pecho hacia afuera, y cuando se giró hacia Mara, ella lo observaba con algo que no era sorpresa, era reconocimiento, orgullo tranquilo, la certeza de que ese momento había revelado al hombre que estaba intentando volver a ser. Y mientras el granero recuperaba su silencio, Akecheta comprendió que esa mañana no solo había salvado a un desconocido, también había salvado una parte de sí mismo. El joven herido despertó recién cuando el sol del mediodía entró en un rayo fino por las rendijas del granero, moviéndose como una línea de luz que parecía querer tocarlo para traerlo de vuelta. Mara estaba a su lado, cambiando la venda con la paciencia firme que la caracterizaba, mientras Akecheta mantenía el balde de agua tibia entre las manos, sintiendo el vapor subir como un recordatorio de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba sosteniendo vida y no pérdida. El muchacho abrió los ojos confuso, respiró entrecortado y trató de incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. Mara lo sostuvo por el hombro sin ejercer fuerza, solo lo suficiente para que entendiera que no tenía que luchar contra nada. «Estás a salvo», le dijo con voz baja, «y no estás acusado de nada. Aún». El joven parpadeó, tragó saliva, y después murmuró: «No ataqué el rancho Miller, solo traté de avisar». Esa frase cayó como una piedra en el agua, creando ondas que Akecheta y Mara sintieron al mismo tiempo. El Lakota se acercó un paso, la sombra de su cuerpo cubriendo parte de la luz que caía sobre el herido. «Dilo», pidió con calma. El muchacho respiró hondo, como si cada palabra fuera un peso. «Vi a 2 hombres, los mismos que anoche estaban en la multitud. Ellos fueron quienes incendiaron el rancho, y me golpearon cuando intenté detenerlos». El silencio dentro del granero se volvió espeso, denso, casi vivo. Akecheta apretó los puños, no con ira, sino con la determinación que nace cuando un hombre ha visto demasiadas injusticias y decide, al fin, no permitir una más. Mara bajó la mirada por un instante y luego se puso de pie, tan alta que la luz tuvo que rodearla para entrar. «Entonces tu vida estaba en peligro», dijo, «y gracias a Dios llegaste hasta el arroyo». El muchacho cerró los ojos y asintió débilmente. Akecheta salió del granero sin una sola palabra, movido por un instinto que no era de guerra sino de rectitud. Afuera, el pueblo seguía disperso, pero varios de los que habían reclamado juicio temprano aún estaban cerca, observando desde lejos.
Cuando lo vieron salir, el murmullo volvió a encenderse, pero Akecheta no buscó pelea ni venganza. Se apoyó en el poste exterior del granero y esperó, respirando hondo, dejando que el viento de la tarde lo atravesara como una purificación lenta. Mara salió después, caminando con paso firme, y se detuvo junto a él, tan cerca que sus sombras se unieron sobre el polvo del suelo. «Va a ser un día largo», dijo ella sin mirar a la multitud. «Sí», respondió él, «pero esta vez lo enfrentamos despiertos, no ciegos». Las palabras parecían simples, pero para Akecheta significaban algo inmenso, la aceptación de que ya no estaba solo, que su voz tenía peso, que su vida, pese a todo lo que había visto, perdido y cargado, todavía podía inclinarse hacia el bien sin romperse. Cuando el padre Rowan salió del granero para informar que el herido sobreviviría, un suspiro colectivo recorrió el aire, como si el pueblo entero hubiera estado conteniendo la respiración. Algunos hombres se acercaron, avergonzados por su juicio apresurado, y aunque no pidieron perdón, bajaron la mirada, lo cual, en esas tierras, ya era un acto de arrepentimiento. Akecheta los observó con serenidad inesperada, sintiendo que el peso en su pecho se movía, no desapareciendo, pero sí transformándose en algo más liviano. Mara lo miró de reojo, evaluándolo con una mezcla de respeto y ternura, y murmuró: «Así es como comienza la paz». Él soltó el aire despacio, como si lo hubiera retenido durante años, y respondió: «Y así es como quiero vivir». Juntos caminaron hacia el camino que bajaba al valle, no huyendo de nada ni persiguiendo nada, solo avanzando, con el sol de la tarde iluminando el polvo, como si ese sendero, por fin, estuviera listo para recibirlos sin exigirles sacrificio alguno. A veces, el corazón vuelve a respirar justo cuando uno se atreve a defender lo que es justo. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar estas historias de fe, dolor y redención en lágrimas de ayer. ¿Tú también habrías esperado a que el joven despertara antes de juzgarlo? Cuéntanos en los comentarios.